Me llamo Mira Fowler y tengo 26 años. La Navidad pasada estaba en la cocina de mi papá con un llavero de $5 en la mano, diciendo gracias. Mientras toda mi familia se quedó en silencio porque mi abuelo acababa de decirme que ese llavero en realidad era un departamento de $400,000. Durante 2 meses, llevé ese llavero en mi cartera como si de verdad significara algo. Se lo enseñaba a mis amigos. Le sacaba brillo al pequeño logo plateado con la manga. Mi papá veía todo eso y nunca decía nada, porque ya le había dado el departamento a otra persona. Lo peor no fue el dinero. Fue darme cuenta de que cada vez que mi papá decía que el abuelo estaba confundido y ya viejo, en realidad solo estaba ganando un día más antes de que la verdad saliera. La verdad salió en la cena de Navidad, enfrente de 12 personas. Y la cara de mi papá me dijo todo lo que su boca había estado ocultando durante 60 días. Antes de contarles qué pasó después, tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si esta historia lo merece. Deja tu ubicación y la hora en los comentarios, me gusta saber desde dónde escuchan. Ahora déjame llevarte a octubre, 2 meses antes de esa cena, la noche en que cumplí 26. Yo tenía 12 años cuando mi papá se casó con Diane. Emma tenía 10. Lo primero que cambió fue mi cuarto. Yo tenía el cuarto grande al final del pasillo desde que tenía 4 años, el de 2 ventanas y el árbol afuera. 3 días después de que Diane llegó, mi papá me sentó en la mesa de la cocina y me dijo que Emma necesitaba ese cuarto porque le estaba costando adaptarse. Tú eres mayor, dijo, tú entiendes estas cosas. Así que guardé mis cosas en bolsas de basura y me mudé al cuarto pequeño junto al calentador de agua, el que no tenía ventanas y la puerta no cerraba bien. Yo tenía 12 años. No entendía nada, pero asentí porque mi papá se veía cansado y no quería ser la razón por la que se viera más cansado. Ese se volvió el patrón. Cada vez que había que elegir entre que Emma estuviera cómoda o que fuera justo conmigo, mi papá elegía la comodidad. Emma tenía abrigo nuevo en invierno. Yo usaba el suyo viejo, aunque ella era 2 años menor y más bajita. A Emma le pagaron clases de manejo a los 16. A mí me dieron un pase de autobús y un recordatorio de que la gasolina era cara. Cuando Richard y Diane se fueron de vacaciones familiares a Myrtle Beach, reservaron un cuarto con 2 camas grandes, una para ellos y otra para Emma. Yo dormí en una cama plegable que rentaron en la recepción por $12 la noche. Después de un tiempo dejé de contar. No porque no doliera, sino porque contar hacía que doliera más. La única constante era el abuelo Harold. Mi abuela, su esposa Margaret, murió cuando yo tenía 10. Después de eso, Harold fue quien siempre estuvo. Cada verano, cuando mi papá estaba demasiado ocupado para tenerme cerca, yo viajaba 4 horas en autobús hasta la casa de Harold en Carver Falls. Él me enseñó a cocinar, a lijar madera, a cambiar una llanta. Nunca olvidó mi cumpleaños. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese cuarto pequeño sería la primera de muchas cosas que perdería por Emma. El departamento sería la última. Me fui de la casa a los 18, renté un cuarto arriba de una lavandería en Birch Street, conseguí trabajo como asistente de laboratorio en el hospital comunitario y empecé a pagar mis propias cuentas. Sin despedidas, sin cena especial. Mi papá me ayudó a llevar 2 cajas al coche y me dijo que llamara si necesitaba algo. Luego se metió a la casa a ver el partido con Diane. Nunca llamé, no por orgullo, sino porque cada vez que pensaba en pedir ayuda, me imaginaba una lista en mi cabeza. La universidad de Emma pagada. Su seguro de carro cubierto. Sus gastos dentales, su laptop, su fraternidad, todo resuelto. En mi columna solo había una cosa, un pase de autobús. Así que lo resolví sola. Tomé turnos extra. Me certifiqué como técnica de laboratorio. Comía arroz con frijoles 4 noches a la semana y fingía que era decisión mía. Ahí conocí a June Kalewa. Empezó en el hospital 6 meses después que yo. Tenía 28 años. Lengua filosa y cero paciencia para tonterías. Nos hicimos cercanas como pasa cuando trabajas turnos de 12 horas juntas. Poco a poco, y luego de golpe. Una noche, comiendo comida para llevar en la sala de descanso, mencioné que mi papá había olvidado mi cumpleaños otra vez.
Tercer año seguido. June dejó sus palillos y me miró como si le hubiera dicho que dormía en el piso otra vez. Le dije qué pasa, que él tiene muchas cosas en la cabeza. Ella me dijo, tu papá no mezcló una familia, reemplazó a una hija. Me reí y le dije que exageraba, pero sus palabras se me quedaron en el pecho como una piedra que no podía tragar, y manejé todo el camino a casa tratando de sacarla. Harold, como siempre, me había llamado a las 7 de la mañana. Igual que cada año, la misma canción de cumpleaños, un poco más desafinada cada vez. 3 meses antes de Navidad, Harold tuvo una cirugía de cadera. Yo manejaba cada fin de semana a Carver Falls, 4 horas de ida y 4 de regreso, para ayudarlo a recuperarse. Llegaba el sábado en la mañana, limpiaba la casa, llenaba el refri, cocinaba comida para toda la semana y regresaba el domingo en la noche a tiempo para mi turno de lunes. Richard fue una sola vez en 3 meses. Se quedó 2 horas y pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, escribiéndole a Diane sobre un problema con los muebles nuevos de Emma. Harold se dio cuenta. No decía mucho, nunca lo hacía. Pero una tarde, mientras yo calentaba sopa en su estufa, dijo algo diferente. Eres igual que tu abuela. Ella tampoco se quejaba. Pero quiero que sepas algo, mira. Yo veo todo. 2 semanas después, Harold llamó a su abogado de bienes raíces. Encontró un departamento de 2 recámaras en Millbrook, a 20 minutos del hospital donde yo trabajaba, listado en $398,000. Mandó $412,000 a la cuenta bancaria de Richard, suficiente para cubrir el precio, los gastos de cierre y las comisiones. En la transferencia escribió, compra de departamento para Mira Fowler. Harold no podía viajar. Su cadera todavía estaba sanando y Carver Falls quedaba lejos de Millbrook. Así que le pidió a su hijo, su único hijo, que se encargara del papeleo. Ponlo a nombre de Mira, le dijo a Richard. El título, la escritura, todo. Dale las llaves en su cumpleaños. Richard dijo, sí, papá. Yo me encargo. Harold colgó y sonrió. Después me contó que esa noche se quedó sentado en su sillón, imaginando mi cara cuando abriera la puerta de mi propio hogar por primera vez. No tenía idea de que lo único que yo abriría sería una caja con un llavero adentro. El 14 de octubre, mi cumpleaños. Harold llamó a las 7 de la mañana como siempre, pero su voz sonaba diferente, más ligera, casi emocionada. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Ya recibiste tu regalo de tu papá? Todavía no, abuelo. Seguro ya viene. Bien, bien. De verdad espero que te encante. Sonaba como un niño que no puede guardar un secreto. Yo pensé que tal vez había ayudado a comprar algo bonito. Quizá un juego nuevo de ollas o ese calentador portátil que mencioné para mi cuarto frío. No insistí. Esa noche llamé a Richard. Sonaba distraído. Ah, claro. Feliz cumpleaños, mira. Sí, tengo algo de parte de tu abuelo para ti. Déjame enviártelo. 2 días después, llegó un paquete pequeño a mi puerta. Adentro, envuelto en papel delgado, había un llavero color plata, con un logo que no reconocí. Era una casita dentro de un círculo con las palabras Meridian Realty Group abajo. A un lado venía una tarjeta escrita a mano. Feliz cumpleaños, mira. De parte de tu abuelo. Con cariño, papá. Lo giré entre mis manos. Estaba bonito, pero se sentía impersonal para Harold, que siempre regalaba cosas con historia, como una navaja que había sido de mi abuela o un recetario con notas en los márgenes. Pensé que tal vez su recuperación lo tenía más lento. Esa noche llamé a Harold. Abuelo, ya recibí tu regalo. Muchas gracias. Me encanta. ¿Revisaste todo? ¿Todo lo de la caja? ¿El llavero? Sí, está muy bonito. Ya lo puse en mi cartera. Hubo una pausa tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Luego Harold dijo bajito, está bien, cariño, mientras estés feliz. Quería decir algo más, lo sentí, pero no lo hizo, y yo no pregunté. Ese silencio entre nosotros cargaba todo lo que yo todavía no sabía.
Déjame contarte del departamento donde en realidad vivía. Tenía 410 pies cuadrados arriba de una lavandería, una ventana que se atoraba con la humedad, un baño donde el agua de la regadera salía fría cada 2 martes porque el calentador del edificio no daba abasto. El dueño, el señor Petty, y sí, así se llamaba de verdad, acababa de subir la renta $160. Sin aviso, solo una nota pegada en mi puerta. Después de pagar renta, seguro médico, gasolina para los viajes a Carver Falls y comida, me quedaban como $90 al mes. $90 entre yo y cualquier emergencia que no podía pagar. Una vez June me preguntó en el turno de noche si mi papá me ayudaba con dinero. Le dije que tenía que preocuparse por los préstamos de la universidad de Emma. June ni levantó la mirada de su hoja. Emma se graduó hace 2 años. Cambié de tema. Siempre cambiaba de tema. Una semana después, June estaba viendo su celular durante la comida y se quedó quieta a media mordida. Oye, ¿Emma no es tu hermanastra? Sí, ¿por qué? Me enseñó la pantalla. Era una historia de Instagram de Emma. Una selfie frente a una puerta recién pintada. Tenía unas llaves en la mano. El texto decía, mi propio lugar. Gracias, mamá y papá. La mejor sorpresa. 6. De fondo se veía un edificio de ladrillo, 2 pisos, balcón con barandal de hierro, un vecindario que reconocí. Estaba en Millbrook, a 5 minutos del hospital. Qué bien por ella, dije, y lo decía en serio. No sentí celos. Sentí lo mismo de siempre. Esa aceptación pesada y conocida de que la vida de Emma tenía una red de seguridad y la mía solo un pase de autobús. No hice la conexión. Todavía no. Eso vendría después, poco a poco, como un rompecabezas que no sabía que estaba armando. El 1 de noviembre, Harold volvió a llamar. Mira, ¿ya te mudaste al departamento? Me reí. ¿Qué departamento, abuelo? Silencio. No del cómodo. Del que te aprieta los oídos. El que tu papá se suponía que te iba a dar. El que yo pagué. Se me cayó el estómago. Abuelo, papá me dio un llavero de una inmobiliaria. Dijo que ese era el regalo. Harold no habló por unos segundos. Los conté. Luego dijo muy despacio, ya veo. Déjame hablar con tu papá. Colgó antes de que pudiera preguntar algo más. Yo llamé a Richard 20 minutos después. Me temblaban las manos. Papá, el abuelo dijo que pagó un departamento para mí. ¿De qué está hablando? La voz de Richard cambió. Demasiado casual. Demasiado rápido. Ay, hija. A veces tu abuelo se confunde. Pensó que estaba comprando algo, pero el trato no se dio. Ya ves cómo es a su edad. A mí me sonó bastante claro, mira, te estoy diciendo que no hay ningún departamento. El llavero fue el regalo. Eso es todo. Entonces, ¿por qué lo mencionó? Porque tiene 78 años y a veces confunde las cosas. No hagas de esto un problema. Yo quería creerle. Creerle era más fácil. Creerle significaba que no tenía que replantearme 14 años de excusas que había hecho por él. Está bien, papá. Le volví a llamar a Harold. Abuelo, papá dijo que lo del departamento no se pudo. Que hubo una confusión. No te preocupes por eso. Harold se quedó callado un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era baja y controlada, como cuando estaba enojado pero escogía bien sus palabras. Ya veo. Bueno, hablamos en Navidad, mira. Yo pensé que estaba confundido. Pensé que mi papá decía la verdad. Pensé que el llavero era el regalo. Estaba equivocada en las 3 cosas. A mediados de noviembre, Diane me llamó. Eso ya era una señal rara. Diane nunca me llamaba. En 14 años, podía contar nuestras llamadas a solas con una mano. Pero ahí estaba, su nombre brillando en mi pantalla un martes en la noche. Mira, hola. Solo quería saber cómo estás, cariño. ¿Cariño? Nunca me había dicho así. Estoy bien, Diane.
¿Qué pasa? Bueno, tu papá y yo hemos estado un poco preocupados por el abuelo Harold. Últimamente ha dicho cosas confusas, se equivoca de nombres, habla de compras que nunca hizo. Creemos que podrían ser problemas de memoria. Me agarré de la orilla de la cocina. A mí me pareció bien cuando hablé con él. Así pasa con el deterioro cognitivo, viene y va. Un momento están bien y al siguiente creen que compraron una casa. Solo no queremos que tomes todo lo que dice como verdad ahorita. ¿Pasó algo en específico? Le llamó a tu papá hablando de un departamento. No tenía sentido. Tu papá trató de calmarlo, pero ya sabes cómo es Harold. Pensé en mi última llamada con él. Ese enojo tranquilo en su voz. Cuando dijo, hablamos en Navidad. Eso no sonaba a confusión. Sonaba a algo muy claro. Está bien, lo voy a tomar en cuenta. Y, cariño, por favor no menciones lo del departamento cuando hables con él. Le afecta mucho. Dije que no lo haría. Colgamos. Me senté en la cama mirando la pared. Luego le marqué a Harold. Hablamos 45 minutos. Me contó del libro que estaba leyendo, repitió el sermón del domingo de memoria, palabra por palabra, y me explicó el juego de los Eagles con todo detalle, formaciones, castigos, jugadas, todo preciso. Cuando lo revisé después, todo coincidía. Estaba más lúcido que nunca. El siguiente sábado fui a la tienda de Richard. Fowler Building Supply, un negocio pequeño en la Ruta 9 que vendía madera y material de construcción. Él estaba detrás del mostrador revisando facturas. Papá, necesito hablar contigo. No levantó la vista. ¿Sobre qué? ¿Sobre el abuelo? Dice que me compró un departamento, que lo pagó y te mandó el dinero. Richard dejó de escribir. Puso el bolígrafo con cuidado. Mira, ya hablamos de esto. Sé lo que me dijiste. Quiero que me lo digas otra vez en la cara. Soltó aire por la nariz. Papá se confunde a veces. Ya lo dijiste. Porque es verdad. No parece confundido, papá. Él cree que compró algo. No compró nada. Fin de la historia. Entonces, ¿por qué el llavero es de una inmobiliaria? Su mandíbula se tensó, apenas. Casi nadie lo notaría. Pero yo llevaba toda la vida leyendo la cara de Richard Fowler buscando aprobación. Conocía cada gesto mínimo. Es un artículo promocional. Los dan en las casas en venta. ¿Entonces el abuelo fue a ver casas con la cadera rota? La voz de Richard se volvió dura. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre crees que la gente te debe algo. Esas palabras pegaron como una cachetada. No porque fueran verdad, sino porque venían de mi papá, y su primera reacción cuando lo acorralaban era atacar. Tomé mis llaves y me fui. En el estacionamiento, miré hacia los coches cerca del basurero. El Nissan plateado de Diane estaba en una esquina, con el motor encendido. Ella estaba adentro, con el teléfono en la mano, viendo la puerta de la tienda. Había estado ahí todo el tiempo. Me incorporé a la Ruta 9 y, por primera vez en 26 años, dejé terminar un pensamiento que llevaba guardando desde los 12. Algo está muy mal en esta familia. Lunes, sala de descanso, 2 de la mañana. June y yo estábamos compartiendo un sándwich de gasolinera cuando le conté todo. Las llamadas de Harold, las negaciones de Richard, la preocupación repentina de Diane por la memoria del abuelo. June escuchó sin interrumpir. Luego dejó su mitad del sándwich y levantó 3 dedos. 1. Tu abuelo dice que te compró un departamento. 2. Tu papá dice que no existe. 3. Tu hermanastra acaba de mudarse a un departamento nuevo en la misma ciudad de la nada. Bajó un dedo por cada punto. Elige la mentira, mira. Tal vez es coincidencia. ¿Una coincidencia que cueste exactamente lo que tu abuelo dijo que pagó? Saqué el llavero de mi cartera y lo puse en la mesa. June lo tomó, lo giró y leyó el logo en voz alta. Meridian Realty Group. Luego sacó su celular. June escribió el nombre en la barra de búsqueda y me enseñó la pantalla. Meridian Realty Group,
agencia inmobiliaria con licencia, Millbrook, Nueva York. Entró a sus listados recientes. El tercero, un departamento de 2 recámaras y 2 baños en Crane Street, edificio de ladrillo, balcón con barandal de hierro, en 398,000. Estado, vendido. La foto coincidía con la historia de Instagram de Emma. El balcón, la puerta recién pintada, todo. Ese es el departamento de Emma, susurré. Ese es tu departamento, dijo June, golpeando el llavero contra la mesa. Y esto es el recibo que se les olvidó esconder. No lloré. No aventé nada. Me quedé ahí sentada con un pedazo barato de metal en la mano, dándome cuenta de que mi propio papá había envuelto la prueba de su traición y me la había mandado con una tarjeta de cumpleaños. El llavero tenía el mismo logo de la empresa que vendió el departamento de Emma. Y de pronto, todo tenía sentido. Quise llamar a Harold esa noche y contarle todo. Pero cada vez que agarraba el teléfono, lo volvía a dejar. Si yo tenía razón, iba a perder a mi papá. No de forma dramática, sino en silencio. De esa forma en la que pierdes a alguien cuando por fin lo ves como es y te das cuenta de que la persona que querías era alguien que tú inventaste. Y si estaba equivocada, sería la hija malagradecida que acusó a su papá de robar por un llavero y una historia de Instagram. June se sentó conmigo en las escaleras de mi edificio esa noche, tomando café en vasos de papel. ¿Qué vas a hacer? El abuelo dijo que vendrá en Navidad. Nunca viene. Por su cadera, por la distancia. Pero este año insistió. Entonces espera. Habla con él en persona. Sin teléfono, sin intermediarios, solo ustedes dos en el mismo cuarto. Y si Diane intenta controlar la conversación, con 12 personas en una mesa puede controlar muchas cosas, pero no a Harold. Decidí esperar. No por miedo, sino porque Harold merecía escuchar la verdad directamente de mí. Y yo merecía escuchar su respuesta sin que Richard la cambiara. 4 días después, mi celular vibró. Un mensaje grupal de Diane. Cena de Navidad en nuestra casa. Todos van a venir. Qué emoción tener a la familia completa. Luego un mensaje solo para mí. Mira, de verdad espero que vengas este año. La familia debe estar completa. Familia. En 14 años, Diane nunca había usado esa palabra incluyéndome. Y ahora la mandaba a medianoche con un corazón. Nunca me había llamado familia. Y ahora quería que fuera a la cena de Navidad. Debió ser mi primera advertencia, pero terminó siendo su mayor error. Necesito pausar aquí un momento porque justo ahora, de pie en mi pequeño departamento con un llavero en la cartera y un nudo en el estómago, estoy tomando una decisión que lo va a cambiar todo. Y quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, si tu propio papá te mirara a los ojos y te dijera que estás imaginando cosas, ¿confiarías en tu instinto o lo dejarías pasar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te llega, compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla. Ahora sí, volvemos a diciembre. A principios de diciembre, Harold me llamó un domingo en la tarde. Su voz estaba tranquila, más tranquila que en semanas. Esa calma que llega cuando ya tomaste una decisión. Mira, voy a ir en Navidad este año. Abuelo, ¿y tu cadera? Mi cadera está bien. Linda me va a llevar. Hay cosas que necesito ver con mis propios ojos. Harold casi nunca viajaba al sur en las fiestas. El viaje era largo, la casa muy ruidosa. Y una vez me dijo que ver a Diane organizando la cena le hacía extrañar tanto a Margaret que casi no podía comer. Para que insistiera en viajar 4 horas con la cadera aún sanando, algo había cambiado. Está bien, dije. Ahí estaré. Una cosa más. ¿Ese llavero, todavía lo tienes? Claro, está en mi cartera. Bien. Llévalo a la cena. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque yo te lo di y quiero verte con él. Algo en su voz me dijo que no insistiera, así que acepté. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y giré el llavero entre mis dedos. Meridian Realty Group. La casita de Logo. Mi abuelo no fue a ver casas con la cadera rota.
No juntaba cosas promocionales al azar. Él había transferido más de $400,000 a la cuenta de su hijo y confió en que haría lo correcto. Y ahora iba a manejar 4 horas en invierno para sentarse en su mesa en Navidad. ¿Por qué quería que llevara ese llavero? Lo iba a descubrir. Y también todos los demás en esa mesa. 2 semanas antes de Navidad, estaba limpiando mi closet cuando encontré la caja. La caja del cumpleaños, la que Richard había mandado con el llavero. La había dejado en una repisa y la olvidé. Ahora la bajé, me senté en la cama y la miré otra vez. Cartón café pequeño. Papel arrugado adentro. Estuve a punto de tirarla. Entonces vi algo en el fondo. Un pedazo de papel pegado con cinta. Lo despegué con cuidado. Era una esquina de un documento. Papel grueso, de esos legales. Alcancé a ver parte del encabezado, Meridian Realty Group. Y abajo, en letras negras, parte de un nombre, Mirafoul. Lo demás estaba arrancado. Quien empacó esa caja rompió un documento legal y no se dio cuenta de que un pedazo quedó pegado en el fondo. Me temblaban las manos. Esto no era un llavero de una casa en venta. Esto no era un abuelo confundido inventando cosas. Era un documento de cierre, una transferencia de propiedad con mi nombre. Alguien lo arrancó de la caja y puso en su lugar un llavero promocional de $5. Me quedé sentada en la cama 20 minutos sin moverme. Luego llamé a June. Arrancaron mi nombre de un documento legal y metieron un llavero en su lugar. June se quedó en silencio unos segundos. Navidades en 2 semanas. Deja que tu abuelo se encargue. Te pidió que llevaras el llavero por algo. Guardé el pedazo de papel en mi cartera junto al llavero. 2 partes de la misma mentira, una contra la otra cada vez que me sentaba. 3 días antes de Navidad, Diane mandó un mensaje grupal a toda la familia con un plan detallado de quién llevaba cada platillo, a qué hora llegar y dónde estacionarse. Ella organizaba la Navidad como todo, con listas y lugares asignados. Al final del mensaje puso, recordatorio, el abuelo Harold estará con nosotros este año. Ha estado un poco frágil últimamente, así que mantengamos todo ligero. Nada de temas pesados, nada de conversaciones estresantes, solo amor y familia. Leí esa última línea 3 veces. Nada de temas pesados. Estaba preparando el ambiente. Si Harold mencionaba el departamento, ya había sembrado la idea de que estaba frágil, confundido, que no había que tomarlo en serio. Al día siguiente, Richard me escribió por privado. Mira, por favor no menciones lo del departamento en la cena. Va a alterar a papá. No está bien. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. No me estaba pidiendo que protegiera a Harold. Me estaba pidiendo que lo protegiera a él. Le contesté, no voy a sacar ningún tema, papá. Solo voy a ir a cenar. Y lo decía en serio. No iba a necesitar decir nada. Harold iba a llegar, y yo empezaba a entender que él también iba a hablar. Todo lo que tenía que hacer era presentarme, decir gracias por el llavero y dejar que la verdad hiciera lo suyo cuando dejas de esconderla. Pero noté algo en el mensaje de Richard. La forma en que lo escribió, tan específico. No estaba confundido sobre lo que Harold podía decir. Sabía exactamente lo que su padre planeaba. Richard tenía miedo. Y eso me dijo todo. No estaba cuidando los sentimientos de su papá. Estaba cuidando su propio secreto. Y los secretos, estaba aprendiendo, no duran para siempre. El 25 de diciembre a las 4:30 de la tarde, estacioné mi coche en la entrada de la casa de Richard y Diane, detrás de varios autos que reconocí. El Subaru verde de la tía Linda, la camioneta de su esposo Tom, y un coche rentado que seguro era para Harold. La casa parecía de revista. Coronas en cada ventana, luces en el techo, un tapete que decía bendecido en letras doradas. Todo muy bonito, nada real. Entré con un plato de verduras asadas y el llavero en mi cartera. La sala estaba llena. Linda y Tom estaban en el sillón con sus hijos, ya adolescentes, pegados al celular. Richard estaba junto a la chimenea con un vaso en la mano, mirándolo como si le fuera a dar respuestas.
Diane estaba en la cocina organizando todo como directora de orquesta, dando órdenes a Emma mientras sonreía a todos. Y ahí estaba Harold, sentado en su silla de ruedas cerca de la isla de la cocina, con una cobija sobre las piernas. Se veía más delgado que la última vez, pero sus ojos estaban igual, atentos, sin perder detalle. Junto a su silla, pegado a la rueda, había un portafolio de piel viejo. El mismo que tenía en su taller. Nadie preguntó por él. Yo lo noté, pero tampoco dije nada. Cuando Harold me vio, su cara cambió. Extendió las manos y me acerqué para abrazarlo. Me sostuvo más tiempo de lo normal. «Te ves bien, cariño», susurró. «Tú también, abuelo». Se separó y me miró. «¿Lo trajiste?» Toqué el bolsillo de mi chamarra. «Aquí está». Él asintió y volvió a mover su cuchara en la olla de salsa. La receta de mi abuela. La hacía cada Navidad. Movimientos lentos, cuchara de madera, los ojos atentos a todo. La cena fue a las 6. Diane se lució. Jamón glaseado, 3 tipos de papas, pan casero, todo perfectamente acomodado, velas, música navideña instrumental al volumen justo. A mitad de la cena, levantó su copa y se puso de pie. «Solo quiero tomar un momento para decir lo agradecida que estoy por esta familia, por esta mesa, por todos aquí». Miró a Harold y sonrió. «Y estoy especialmente orgullosa de Emma este año. Está creciendo mucho. Ya tiene su propio departamento, está empezando su vida». Levantó la copa hacia Emma. Todos levantaron la suya. Yo también. La tía Linda se volvió hacia mí, amable como siempre. «¿Y tú, mira? ¿Algún cambio grande? ¿Sigues rentando, ahorrando?» Diana inclinó la cabeza, con ese tono entre lástima y falsa simpatía. «No todos avanzan al mismo ritmo. Ya te tocará, cariño». Algunos sonrieron. Nadie dijo nada. Richard miraba su plato. Yo miré a Harold. Estaba al final de la mesa, cerca de la cocina, con la olla aún en la estufa. No estaba comiendo. Estaba observando. Entonces Emma dijo algo que no debía. Hablaba con el hijo mayor de Tom, riéndose, todavía emocionada por el brindis. «El departamento está increíble. Todavía no puedo creer que papá me lo regaló». Lo dijo como si fuera cualquier cosa, como unos aretes o un suéter. La mano de Harold se detuvo sobre la mesa. Giró la cabeza lentamente, como una luz buscando algo, y el ambiente en el comedor cambió. Después de cenar, todos pasaron a la sala para el postre y los regalos. Esperé a que el ruido bajara y luego caminé hacia Harold. Seguía junto a la isla de la cocina, con las manos en los descansabrazos de su silla, mirando el cuarto como alguien que ve una casa que construyó empezar a inclinarse. Metí la mano en mi chamarra, saqué el llavero y se lo mostré. «Abuelo, nunca te di las gracias en persona. Gracias por esto. Lo llevo conmigo a todos lados». Harold miró el llavero. Luego me miró a mí. Después, lentamente, miró a Richard, que estaba junto al árbol de Navidad con un vaso en la mano. 5 segundos de silencio. Tal vez 6. En un cuarto con 12 personas, 6 segundos de silencio se sienten como un grito. Harold dejó la cuchara. No alzó la voz. No le hizo falta. «Mira, yo no te di ningún llavero». Todas las conversaciones se detuvieron. «Yo te compré un departamento de $400,000 en Millbrook, a 20 minutos de tu hospital. Le mandé el dinero a tu padre en agosto y le pedí que pusiera tu nombre en la escritura». Levantó el llavero a la luz. Esto es un regalo promocional. La inmobiliaria los da cuando se cierra la compra. Tenía que estar en la carpeta con tus papeles». 12 personas, 12 tenedores abajo, 12 miradas hacia Richard. La mano de Diane se quedó congelada a medio camino con su copa de vino. El rostro de Richard perdió el color de golpe. «¿Y Emma?» Emma miró a su mamá como si la estuviera viendo por primera vez. Nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era la olla de salsa de Harold burbujeando en la estufa.
Harold volteó hacia Richard. Su voz era firme, controlada, como alguien que llevaba horas preparando lo que iba a decir. ¿Dónde está el departamento de Mira, Richard? Richard abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Papá, puedo explicarlo. No te pedí una explicación. Te pregunté dónde está el departamento. Diane dio un paso al frente. Harold, hubo un malentendido. El dinero no alcanzó para cubrir todo. Transferí $412,000 a la cuenta de tu esposo. Tengo el comprobante del banco con su nombre. No me faltes al respeto. La tía Linda dejó su plato. Espera, ¿qué? Tom se inclinó hacia adelante. Los adolescentes levantaron la vista del celular por primera vez en toda la noche. El tenedor de Emma cayó contra el plato. No lo recogió. Mamá, eso es verdad. Mi departamento. La voz de Diane subió. Emma, cariño, este no es el momento. Este es exactamente el momento. Harold no se movió de su silla. No necesitaba hacerlo. Su voz llenaba el cuarto como la de un juez. Le di a mi hijo $412,000 para comprarle un departamento a mi nieta. Mi nieta recibió un llavero, y tu hija vive en un departamento de 2 recámaras en Crane Street creyendo que su padrastro lo compró con su propio dinero. Diane abrió la boca y la cerró. Richard apretó su vaso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Linda miró a su hermano. Richard, dime que está equivocado. Richard no levantó la vista. No dijo nada. Y ese silencio, más fuerte que cualquier confesión, le dijo todo al cuarto. Harold se inclinó, tomó el portafolio de piel y lo puso sobre sus piernas. Abrió los broches. 2 clics secos que rompieron el silencio. Sacó una carpeta gruesa. La abrió sobre la mesa, moviendo un plato y una canasta de pan. Comprobante de transferencia. 19 de agosto. $412,000 de mi cuenta a la cuenta de Richard Fowler. Deslizó el papel hacia Linda. En el concepto dice, compra de departamento para Mira Fowler. Linda lo tomó. Lo leyó. Su cara se puso roja. No de vergüenza, de enojo. Harold sacó otra hoja. Confirmación por correo de mi abogado, Paul Beston, para Richard Fowler. 20 de agosto. Asunto, instrucciones de cierre para la propiedad en Crane Street. El título debe registrarse a nombre de Mira Fowler. La puso junto a la otra. Guardé copias de todo. Tu abuela me enseñó algo sobre la confianza. Se da, pero se documenta. Linda sostuvo los 2 papeles, mirando uno y otro. Luego levantó la vista hacia su hermano. Tomaste el dinero de papá y pusiste el departamento a nombre de Emma. La mandíbula de Richard se movió, pero no dijo nada. Diane intervino. Fue una decisión familiar. Pensamos que tenía más sentido para Emma porque Mira es independiente. No lo necesita. Tú no decides lo que mi nieta necesita. La voz de Harold no subió, bajó más. Como una tormenta antes de caer. Yo decidí. Yo di el dinero. Yo di las instrucciones. Y ustedes lo robaron. Diane se estremeció, como si la palabra robaron la hubiera golpeado. El cuarto estaba en silencio total. Se escuchaba el hielo moverse en el vaso de Tom. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas al instante. No entiendes, Harold. Yo quiero a Mira como si fuera mi hija. Quiero a las 2 por igual. Solo pensamos que Emma lo necesitaba más. Le ha costado trabajo. No tiene la fuerza de Mira. Queríamos ser justos. Harold la miró fijo. Si la quisieras igual, su nombre estaría en esa escritura. Diane se llevó la mano al pecho. Sé cómo se ve esto, pero yo crié a Mira. Estuve ahí 14 años. Estuviste en la casa 14 años. La voz de Linda fue cortante, más de lo que yo le había escuchado nunca. Estar en la casa no es lo mismo que estar presente. El ambiente cambió. Linda se levantó de la mesa y cuando habló, no miraba a Diane. Miraba a todos.
Debí haber dicho algo hace años. Yo vi todo esto. La ropa usada, los cumpleaños olvidados, la cama extra en los viajes mientras Emma tenía la buena. Me decía a mí misma que no me tocaba, que Richard lo iba a arreglar, que Mira estaba bien. Me miró. Perdón, Mira. No estabas bien y yo debía hablar. No confiaba en mí para decirlo. Asentí. Diane intentó cambiar el tema. Linda, esto es entre nuestra familia. Harold también es mi padre. Mira es mi sobrina. Esto es exactamente mi familia. Richard estaba en la esquina, junto al árbol de Navidad, con un vaso en una mano y la otra en la nuca. Su esposa llorando. Su hermana furiosa. Su padre a unos pasos, con pruebas sobre la mesa. Y su hija, la que sacrificó, parada junto a la isla con un llavero barato en la mano, sin decir nada. Ya no tenía dónde esconderse. Richard dejó el vaso en la repisa y caminó hacia Harold. Se movía como alguien sobre hielo delgado, lento, con cuidado de no romper más lo que ya estaba roto. Papá, por favor. Lo voy a arreglar. Voy a pasar el departamento al nombre de Mira. Solo, ¿podemos hablar esto en privado? ¿En privado? Harold repitió la palabra como si supiera mal. Tuviste 2 meses para arreglarlo en privado. Elegiste mentirme en la cara. Lo sé, pero es complicado. No es complicado. Richard miró a Diane. Ella le lanzó una mirada rápida, de advertencia, pero él ya no estaba escuchando. Le debo dinero a la familia de Diane. Su hermano me prestó 60,000 para expandir la tienda hace 3 años. No lo he pagado. Cuando papá mandó el dinero para el departamento, se detuvo, tragó saliva, ella dijo que si no lo ponía a nombre de Emma, iba a pedirle a su hermano que cobrara la deuda. Perdería la tienda. El cuarto absorbió eso. Tom soltó el aire despacio. Linda cerró los ojos. Harold ni parpadeó. ¿Entonces vendiste a tu hija por una deuda? La cara de Richard se vino abajo, no de golpe, sino poco a poco, como algo que ya no aguantaba. No lo vi así. Así es exactamente. Desde el otro lado, Emma habló. Su voz ya no tenía la seguridad de antes. Espera, mamá. ¿Sabías que el departamento era de Mira todo este tiempo? Diane no respondió. Mamá. Hice lo que tenía que hacer por esta familia. Hiciste lo que tenías que hacer por mí. Hay diferencia. Emma empujó la silla hacia atrás. El sonido raspó el piso. Caminó hacia el pasillo y se detuvo en la puerta. Se volteó. Mamá, me dijiste que papá me compró el departamento como regalo de graduación. Que había estado ahorrando 2 años. Me lo dijiste viéndome a los ojos. Emma, hija, ¿algo de eso era verdad? Diane seguía llorando, pero ya no convencía. Lo hice por ti. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Tu padre nos dejó sin nada. Me prometí que tú nunca ibas a pasar por eso, aunque fuera a costa de alguien más. La voz de Emma se quebró. Mamá, eso nos hace igual que él. El cuarto quedó en silencio. Los hijos de Tom estaban congelados en el sillón. Linda tenía la mano en la boca. Harold no se movía, mirando cómo su familia se rompía. Diane intentó tomar el brazo de Emma. Por favor, déjame explicarte. Emma se apartó. No puedes llamar amor a robar. Me miró por primera vez en toda la noche. Tal vez en años, de verdad me miró. Mira, no sabía. Te juro que no sabía de dónde venía el dinero. Te creo, dije. Y era cierto. Emma no había planeado nada. Solo fue quien recibió el beneficio sin cuestionar. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Una puerta se cerró suave. No de golpe, algo más triste. Diane se quedó sola en medio del comedor, con los brazos caídos y lágrimas que ya nadie creía. Richard seguía donde Harold lo había dejado con sus palabras. La música navideña seguía, una versión instrumental de Noche de Paz. La ironía pesaba. El cuarto esperaba.
Se sentía. Todos contenían la respiración, pensando si iba a gritar, llorar o irme. No hice nada de eso. Me enderecé y hablé. Papá. Richard me miró. Tenía los ojos rojos, las manos temblando. Pasé 14 años tratando de ganarme un lugar en esta familia. Me quedé callada. No me quejé. No pedí nada. Y usaste todo eso en mi contra. Mi silencio no era aceptación. Era confianza. Y la gastaste como si fuera dinero. Richard abrió la boca. Levanté la mano, sin agresión, solo para detenerlo. Diane. Me miró con el maquillaje corrido. Hace 3 días me llamaste familia en un mensaje. Fue la primera vez en 14 años que usaste esa palabra conmigo. Y solo lo hiciste porque me necesitabas aquí, para que el abuelo no sospechara. Diane intentó hablar, negué con la cabeza una vez. No estoy enojada. Ya terminé. Es diferente. Dejé que esas palabras se sintieran en el ambiente. Luego volteé hacia Harold. Me estaba mirando con una expresión que nunca le había visto. No era orgullo exactamente, pero algo muy cercano. Como reconocimiento. Como si viera a Margaret en mí. Y eso lo sostuvo por dentro. Abuelo, gracias. No por el departamento, sino por ser la única persona en esta familia que nunca olvidó mi nombre. Harold extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era firme, más fuerte de lo que uno esperaría de un hombre de su edad en silla de ruedas. Apretó una vez y asintió. No necesitaba decir nada. Yo tampoco. El cuarto estaba en silencio, y por primera vez en mi vida, mi silencio no era sumisión. Era un límite que yo decidí poner. Voy a hacer una pausa aquí porque esta parte todavía me hace temblar las manos cuando la cuento. Estar parada en ese comedor, frente a todos, diciendo en voz alta lo que guardé por años. Se sintió como lanzarme al vacío. Si alguna vez tuviste que enfrentar a alguien que quieres y decir ya basta, sabes exactamente a qué me refiero. Si no te ha pasado, guarda esto. Tal vez un día lo necesites. Ahora, esto fue lo que pasó después. Harold soltó mi mano y tomó su teléfono. Era de los viejitos, de los que se abren, el tipo que Diane usaría como prueba de que él estaba perdiendo la cabeza. Marcó un número rápido y puso la llamada en altavoz. Se escuchó cada tono. Un hombre contestó al tercer timbrazo. Harold, feliz Navidad. Feliz Navidad, Paul. Perdón por llamar en estas fechas, pero estoy en la cena de mi hijo y acabo de enterarme de que el departamento que pagué, el que debía estar a nombre de mi nieta Mira Fowler, fue registrado a nombre de otra persona. Hubo un pequeño silencio. Luego la voz de Paul, tranquila y profesional. Voy a revisar el archivo el lunes temprano, Harold. Por lo que describes y con los documentos que tenemos, esto es una violación clara de confianza. Tenemos bases fuertes para corregir el registro. Gracias, Paul. Te mando los detalles hoy mismo. Harold colgó y dejó el teléfono junto a la carpeta con los papeles. Richard dio un paso al frente. Papá, por favor, no metas abogados. Ya dije que lo voy a arreglar. Harold lo miró. Tuviste 2 meses y una llamada para arreglarlo. Elegiste mentirle a Mira, y dejar que tu esposa le dijera a mi nieta que yo estaba perdiendo la cabeza. Richard abrió la boca. No salió nada. El lunes en la mañana esto pasa por mi abogado. La voz de Diane se escuchó detrás de él, quebrada. Esto es una locura. Estás destruyendo a la familia por una propiedad. Harold no volteó. No hacía falta. No, tú rompiste a esta familia cuando le enseñaste a mi hijo a robarle a su propia hija. Yo solo estoy sacando la verdad a la luz. La llamada duró menos de 1 minuto, pero cambió todo. Richard se dejó caer, no en una silla, sino en la orilla de la chimenea, como si ya no le respondieran las piernas. Miró al suelo un buen rato, luego se pasó las manos por la cara. Voy a firmar. Voy a regresar el departamento a nombre de Mira. Diane se giró hacia él. Richard, no firmes nada sin consultar. Diane,
Ya. Su voz estaba vacía. Debí haber hecho esto hace 2 meses. Harold volvió a abrir el portafolio. Sacó una hoja y una pluma, y los puso frente a Richard. Un compromiso por escrito para iniciar el cambio de propiedad en 5 días hábiles. Mi abogado lo preparó antes de que saliera. Linda miró a Harold. Venías preparado. Venía esperando no tener que usarlo. Richard tomó la pluma. Su mano dudó sobre la hoja. Diane puso su mano en su hombro. Él se la quitó. Un gesto pequeño, pero nunca lo había visto hacer eso. Firmó. Harold dobló el papel, lo guardó en el portafolio y lo cerró. Entonces Richard me miró. Tenía los ojos rojos, vidriosos, y por un momento parecía el papá que yo recordaba de antes. Cansado, perdido, queriendo hacer lo correcto pero eligiendo lo fácil. Lo siento, mira. Solo 2 palabras. Sin discurso, sin excusas. Y una cara que sabía que no era suficiente. Lo sé, papá. No dije que lo perdonaba, no dije que estaba bien porque no lo estaba. Y el perdón no es algo que se da en la mesa, entre el jamón y el postre. Pero lo miré y dejé que viera que lo escuché. Eso era todo lo que podía darle. Harold no había terminado. Una cosa más. Su voz tenía el peso de alguien que llevaba semanas pensando en esto. Paul también está actualizando mi testamento. Richard, tu parte de mi herencia va a quedar en un fideicomiso administrado por Linda hasta que yo vea que entiendes lo que significa la familia. Richard bajó la cabeza. No discutió. No tenía cómo hacerlo. Linda asintió despacio. No se veía feliz con la responsabilidad, pero la aceptó como algo necesario. Harold giró su silla hacia mí. El departamento es tuyo, mira. Siempre lo fue. No dejes que nadie, ni tu padre, ni Diane, ni siquiera yo, te haga sentir que tienes que ganarte lo que ya es tuyo. Su voz se quebró apenas. Lo justo. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Me incliné y lo abracé. Olía a madera y a la salsa que estaba cocinando. Me sostuvo un buen rato, y yo lo dejé. Entonces pasó algo que no esperaba. Se abrió una puerta en el pasillo. Pasos. Emma regresó al comedor. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, pero traía algo en la mano. Caminó hacia la mesa y dejó una llave frente a mí. Una llave de latón en un aro sencillo. No sabía, mira, pero debí preguntar. Debí preguntarme cómo alguien con una tienda podía pagar un departamento así de caro. Hizo una pausa. Esto es tuyo. Siempre fue tuyo. Miré la llave y luego a Emma. No estaba pidiendo perdón por quedar bien. Lo hacía porque sabía que quedarse con algo robado la convertiría en alguien que no quería ser. Me fui esa noche. Me despedí de Harold, abracé a Linda, asentí a Tom. Diane estaba en la cocina con la puerta cerrada. Richard seguía junto a la chimenea, viendo las luces del árbol como si le fueran a dar respuestas. En el carro puse 3 cosas en el asiento de al lado, el llavero, la llave que me dio Emma y el pedazo de papel con mi nombre. 3 piezas de una historia que tardó en salir. Me quedé un buen rato ahí con el motor encendido. Empezó a caer nieve, suave, de esa que borra las huellas. No me sentía victoriosa. Me sentía más ligera, como si algo que me aplastaba desde hace años por fin se hubiera quitado. Mi celular vibró. Era June. ¿Cómo te fue? Recuperé mi departamento. Hubo una pausa. ¿Y tu papá? Miré la nieve en el parabrisas. También entendí lo de él. ¿Estás bien? No lo sé todavía. Pregúntame en un mes. Regresé a mi cuarto arriba de la lavandería, subí las escaleras, me senté en la cama a oscuras y sostuve el llavero en una mano y la llave en la otra. Al día siguiente todo seguiría igual. El cuarto pequeño, la renta subiendo, la regadera fallando. Pero en otra parte de la ciudad había un departamento de 2 recámaras que pronto tendría mi nombre. Y por primera vez en mi vida, tenía algo que nadie podía quitarme para dárselo a alguien más.
Puedes perdonar a alguien y aún así decidir no quedarte a su lado. Estaba aprendiendo lo que eso significa. Y me quedaba mejor que cualquier cosa prestada. 2 semanas después de Navidad, el cambio de propiedad se completó. Mi nombre, Mira Fowler, en una escritura por primera vez. Paul, el abogado de Harold, me llamó para confirmarlo. También me dijo algo que Harold no quería que supiera. Él pagó todos los gastos para que yo no tuviera que pagar nada. Las consecuencias en la familia fueron rápidas. El Nuevo Testamento de Harold dejó la parte de Richard en un fideicomiso administrado por la tía Linda. Solo recibiría dinero con su aprobación. Harold le dijo directo: cuando te ganes la firma de tu hermana, te habrás ganado mi confianza otra vez. El hermano de Diane, el que le prestó dinero a Richard, se enteró de todo en poco tiempo. Lo llamó en Año Nuevo y le pidió que pagara todo en 3 meses. La tienda ya estaba en problemas, y ahora peor. Diane y Richard discutían todo el tiempo. Sin el departamento, lo que sostenía su matrimonio empezó a romperse. Linda me contó después que Diane pasó semanas tratando de explicar su versión a la familia. Nadie le contestó. Publicó en redes algo sobre el perdón y la familia. Linda le respondió: empieza con la verdad. Mucha gente estuvo de acuerdo. Emma me escribió unos días después. Corto, sin excusas. Me voy a mudar con una amiga. Conseguí trabajo en una clínica veterinaria. Ya no quería nada del libro de jugadas de mamá. Lo leí 2 veces. Después le respondí: bien por ti, Emma. Lo digo en serio. Y lo dije. Ella no había construido la jaula. Solo había nacido en ella. Me mudé al departamento de Cran Street un sábado de enero. Estaba vacío. Sin muebles, sin cortinas, sin platos. Solo pisos de madera limpios, paredes blancas y 2 recámaras con ventanas que realmente se abrían. Me quedé en la cocina 10 minutos, pasando la mano por la barra, abriendo todos los gabinetes solo porque podía. La refrigeradora hacía ruido normal, la llave daba agua caliente a la primera. Tenía lavaplatos. Nunca había tenido uno. June me ayudó a mudarme, lo que significó que cargó una lámpara y pasó 3 horas acomodando mis 12 libros en la repisa mientras comentaba cada uno. Se fue al atardecer diciendo: ni se te ocurra colgar ese llavero en la puerta. Yo lo colgué ahí. Harold vino el siguiente fin de semana. Linda lo llevó desde Carver Falls. Entró por la puerta, se detuvo en la sala vacía y miró alrededor. Las ventanas, la luz, el espacio. Buen comienzo, dijo. Esa tarde cociné para él. Su salsa, la que había hecho desde antes de que yo naciera. Hinojo, ajo, jitomate sanmarzano, un poquito de azúcar que nunca admitiría. Primera vez que la hacía en una cocina mía. Harold se sentó en mi mesa plegable que compré por $11 en una tienda de segunda mano y probó la salsa con una cuchara de madera. Tu abuela siempre decía: una casa no son las paredes, es para quien cocinas, punto. Puse 2 platos, 2 tenedores, 2 vasos de agua. Nada lujoso, nada ostentoso, solo un viejo y su nieta compartiendo comida en un lugar que finalmente era legalmente mío. Afuera empezaba a nevar de nuevo. Adentro, la salsa hervía lento y el apartamento olía a algo que había extrañado por mucho tiempo. Richard me llamó en febrero, un martes por la noche. Estaba sentada en la mesa de cartón comiendo sobras y revisando reportes de laboratorio. Mira, soy tu papá. Suspiré largo. No estoy llamando para dar excusas. Solo quiero que sepas que estoy intentando. Empecé a ir con un consejero, estoy trabajando en las cosas. Le agradecí que me dijera eso y entendí si no quería verlo. No lo quería. No ahora. Necesito espacio, papá. Y cuando esté lista, llamaré. No porque me lo pidas, sino porque yo quiero. Está bien, su voz sonó densa. Justo. Una cosa más, Diane me debe una disculpa, no a través de ti. Hasta que eso pase, no la menciones. Entendido. Colgamos. Me quedé un rato con el teléfono en la mesa, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar.
No era cierre. Todavía era pronto para eso. Quizás solo honestidad. La primera conversación honesta que tenía con mi padre en años. Diane no llamó, no escribió, no se disculpó. En cambio, publicó otro ensayo en Facebook sobre sanación y gracia para madres imperfectas. Sin nombres, sin responsabilidad. Linda no comentó. Nadie lo hizo. El post tuvo 3 likes, todos de compañeros de trabajo de Diane en la clínica dental. Harold me dijo algo en marzo que me sorprendió. Diane había intentado llamarlo 2 veces. Él no contestó. Hablaré con ella. Cuando hable contigo primero, así será el orden. No tienes que hacerlo, abuelo. Sí, pero tu abuela lo habría hecho. Y ella era más lista que yo en muchas cosas. Sonreímos. Volvimos a hablar de las plantas de jitomate que estaba empezando en su ventana y si marzo era demasiado pronto para ponerlas afuera. Lo era, pero a Harold le gustaba intentar. Yo solía pensar que ser fuerte significaba no necesitar nada. Llevaba mi independencia como armadura. Y los más cercanos aprovecharon que nunca pedía ayuda. No me quejé del cuarto pequeño. No discutí por las cosas heredadas. No lloré cuando mi padre olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Lo llamé madurez. Lo llamé resiliencia. June lo llamó modo supervivencia. Tenía razón. Modo supervivencia no es vivir, es aguantar. Y hay un tipo de fuerza que se parece mucho al silencio. Del tipo donde absorbes cada golpe porque te enseñaron que pedir justicia es ser ingrato. El departamento no cambió mi vida por el dinero. $400,000 es mucho, no voy a mentir. Pero lo que realmente cambió fue más simple que una escritura o un título. Fue el momento en esa cena cuando Harold dijo mi nombre en voz alta y le dijo a toda la sala que yo importaba, que alguien con autoridad y sin nada que ganar había decidido decir, esto estuvo mal y se acaba hoy. Había esperado 26 años a que alguien dijera eso. Y no fue mi padre. Fue el hombre que mi padre trató de convencerme que estaba perdiendo la razón. Si eres de los que nunca piden nada en tu familia, siéntate un minuto con esta pregunta. ¿Es porque no necesitas cosas? ¿O porque te enseñaron que tus necesidades vienen al último? Porque son respuestas muy diferentes. Y uno de ellos te va a mantener durmiendo en un catre plegable toda tu vida. No te estoy diciendo que cortes la relación con tu familia. No te estoy diciendo que empieces una pelea en la cena de Navidad. Te estoy diciendo que tienes derecho a poner límites. Y cuando alguien los cruce, aunque sea alguien que amas, tienes derecho a decir, ya basta. Los límites no son castigos. No son venganza. Son claridad. Es tu decisión de dónde terminas tú y dónde empieza la agenda de otro. Sigo hablando con Harold cada semana, los domingos por la tarde. Me cuenta de sus tomates. Yo le cuento de mi semana en el laboratorio. Discutimos si los Eagles tienen oportunidad este año. Él dice que sí. Yo digo que está parcial. Él dice que soy pesimista. Ninguno de los dos cambia de opinión. Le envío a Richard una tarjeta en su cumpleaños. No llamo. Él no insiste. No somos cercanos. Y no sé si alguna vez lo volveremos a hacer. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Y él sabe que si quiere que se abra, el trabajo es suyo. Diane y yo no hablamos. No la odio. El odio requiere energía que prefiero gastar en otras cosas. Pero no le debo un lugar en mi mesa. Y ya no voy a fingir que compartir comida significa compartir valores. Emma consiguió trabajo en una clínica veterinaria fuera de Millbrook. Renta un lugar pequeño con una romie y un perro rescatado llamado Captain. Tampoco somos cercanas, pero somos honestas. Me testeó la semana pasada, perdón que me haya tomado tanto verlo. Le respondí, más vale tarde que nunca. Los límites no son muros, son puertas. Tú decides quién tiene la llave. Y si alguien tomó tu llave y se la dio a otra persona, puedes cambiar la cerradura. Esta mañana estaba en mi cocina de Crane Street y serví una taza de café. La ventana sobre el fregadero da al este. En invierno,
la luz entra baja y dorada, iluminando todo. El llavero sigue colgado junto a la puerta en un pequeño gancho de bronce que puse yo misma. No lo tiré. Lo pensé. Jule me dijo que lo quemara 2 veces, pero lo conservé. Me recuerda 2 cosas, lo que me quitaron y lo que recuperé. Ambas valen la pena recordar. El departamento está tranquilo por las mañanas. Sin el ruido de la lavandería debajo. Sin M.R. Petty deslizando notas bajo la puerta. Solo yo, el zumbido del refrigerador y lo que decida cocinar. Harold llamó mientras terminaba mi café. Hice salsa esta mañana, ¿quieres que lleve un poco cuando Linda me baje el próximo fin de semana? Sonreí. Claro, abuelo. Bien. Usé el último hinojo del jardín. Semillas de Margaret, 3ª generación ya. Guárdame unas de esas semillas también. Ya están en un sobre con tu nombre. Siempre hace eso. Escribe mi nombre en cosas, semillas, recetas, sobres, escrituras. Como recordándole al mundo y a mí que existo, que cuento. Mi nombre es Mira Fowler. Tengo 26 años. Soy técnica de laboratorio en un hospital comunitario. Manejo un Honda de 10 años y tengo exactamente un mueble que no compré de segunda mano. Pero estoy en un hogar que tiene mi nombre. No porque lo peleé, sino porque alguien me amó lo suficiente para asegurarse de que nadie pudiera quitármelo. Y finalmente estoy aprendiendo a hacer lo mismo por mí misma. Ahí termina mi historia. O quizá ahí empieza. Si esta historia te recordó a alguien o a ti mismo, tengo un pedido, compártela. No por mí, sino por la persona en tu vida que podría estar cargando un llavero cuando merece el departamento completo. Y si quieres escuchar más historias así, revisa la descripción. He puesto unos enlaces que pegan igual de fuerte. Deja un comentario y dime qué habrías hecho en esa cena. Leo cada uno. Gracias por quedarte hasta el final. Eso significa el mundo para mí. Nos vemos en la próxima.